En uno de los barrios de Frankfurt vamos a encontrarnos con Javier Calvete, un aragonés que lleva 37 años viviendo aquí y que ha dicho que se iba a encontrar con nosotros vestido de una forma muy peculiar, y creo que ese maillot con los colores aragoneses solo puede ser Javier. Muy buenas. Hola Jorge, ¿Qué encantado tal? de conocerte. ¿Cómo está? No me ha fallado, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, veo que eres de Zaragoza por el maillot. No, el maillot sí es de Zaragoza, del club Los Pedalinos. Pero yo soy nacido en Bujaraloz. ¿Y Los ciclista? Monegros. Y ciclista, no hace mucho tiempo, pero bueno, me gusta mucho y ahora que ha llegado el buen tiempo en Alemania, pues hay que aprovecharlo. ¿Y cuántos tours, cuántos giros o cuántas vueltas ha dado Javier para llegar aquí a Alemania? Pues mira, mi primer tour que fue precisamente a Francia. Como los grandes. Como los grandes, ¿no? Porque entonces era más pequeño de edad. Y bueno, pues fui a la costa esta de Normandía a trabajar a un hotel, a hacer una temporada de verano para aprender un poquito francés, ¿no? Porque tu oficio es ese. Porque mi oficio es de la gastronomía y entonces, claro, en España estaba ese boom entonces del turismo y, pues claro, pues aprender idiomas era importante, ¿no? Bueno, Javier, ¿qué tal se lleva vivir entre tantos alemanes? Pues bueno, aquí en Alemania, ya sabes, los alemanes son en realidad un poquito crudos, ¿no? Y a lo mejor entras aquí y dices buenos días y te contestan, ¿eh? En Bujaraloz sí, sois más En Bujaraloz somos un poco más alegres, ¿no? Y un poco más educados. Bueno, pues este es mi piso, mi modesta morada. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, está bien, estoy contento. Claro que sí. Lo que veo que tienes ahí esas medallas, que son de alguna carrera ciclista. Pues no son medallas de ciclismo, ¿no? Estas son de tiro al plato. Porque aparte del ciclismo, pues me apasiona mucho la caza. Yo estoy apuntado con un club aquí de la Lufthansa, he quedado con dos de ellos en Wiesbaden, que hay un campo de tiro allí olímpico muy bueno, muy majo. Y bueno, pues si queréis, me acompañáis. Bueno, Javier, cazar, dices que no, que quitas el gusanillo tirando al plato, pero Pues pareces sí. un cazador, ¿eh? Pues sí, como siempre siendo cazador, ¿eh? Cuando voy a Bujaraloz es siempre sagrado, ¿eh? Precisamente, mira, del Secarral. El club de tiro Secaral, Club de tiro Secaral, Javier Bujaraloz. Calvete. Sí, señor. ¿Eh? Y aquí haciendo patria Ya, también en Alemania. Bien, por seguro. ¿Qué cosas echan de menos de Bujaraloz? Hombre, pues echo de menos el clima, eso segurísimo, y luego pues las típicas magdalenas y mantecados, ¿no? La familia exactamente, pues también, ¿no? Te ¿Y tira mucho. condiciona el clima mucho a la forma de ser de los alemanes? Hombre, pues yo creo que sí, yo creo que les falta esta alegría por la falta del sol, ¿eh? Claro, claro. Esto es imprescindible. ¿Y cazador eres tan bueno como con tiro al plato? Hombre, el tiro al plato no soy muy bueno, ¿eh? No. no. Bueno, pues tienes unas cuantas medallas. Yo intento. ¿Qué tal va la cosa, Javier? Pues va regular. Ya van dos pasados, ¿eh? ¿Te esperabas ir que fuera mejor la cosa? Pues sí, pero bueno. Será la televisión. Bien. Nos vemos, ¿no? Nos vemos. Chao, Estefan. Chao. Ya. Javier, ¿cómo Ok. ha ido? Muy bien. Sí. Bueno, estoy contento con el resultado. 19 de 25. Ya. No está mal. Si hubieran ya sido libres... perdería. Bueno, cazar no lo hemos cazado, pero nos vamos a poner ¿Has bien, visto? ¿no? Hemos rastreado bien, ¿no? ¿Qué es esto que nos has pedido? Bueno, pues esto es la típica comida, digamos, de Frankfurt. Esto es, por ejemplo, la tripa, digamos, de la vaca, digamos, hervida, y la típica salsa, digamos, de Frankfurt, que le llaman la green sauce. Y luego esto que Y luego ya el te has pimmel, servido. que exactamente. Bueno, pues este es el típico vino Appleboy, que le llaman aquí en Frankfurt, o sea que sería, digamos, el vino de manzana, ¿no?
pero lo que es en España, digamos, la sidra. Como una sidra, ¿sabes? Como una sidra, pero sin gas. Si comparamos cómo estaba el nivel en Aragón cuando tú te fuiste y lo que te encontraste en otros países. Hombre, pues yo, mira, donde empecé, que fue el Ciervo, en aquella época, pues era un hotel pues de súper lujo. Y te digo una cosa, que lo que aprendí en el Ciervo, pues lo he visto ya cuando... Lo que he visto, digamos, después en Europa, ya lo había visto en el Ciervo. Bueno, para rebajar un poco la comida, estamos dando una vuelta por Frankfurt y aquí nos encontramos en la típica plaza Römerberg, ¿eh? Bueno, Javier, has sido muy viajero, has estado por Suiza, Francia, Australia. ¿Qué lugar ha sido el que más te ha impresionado? Hombre, pues yo casi me inclinaría más por Australia, ¿no? Por Australia, sí. ¿Por qué? Pues la forma de vivir de la gente, que es un easy going, ¿no? Como se dice, son cachondos la gente, no son vividores, y luego las distancias que hay de un sitio para el otro, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a entrar aquí en este restaurante, Weidemann, donde yo he trabajado 21 años, repartido en 2 veces. Media vida, ¿eh? Pues sí. Y te voy a presentar a otra aragonesa que seguramente nos está esperando. ¿Sí estará dentro? Sí, creo que sí. Javier. Hola, Coca, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo qué estás? ilusión, oye. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, ¿Eh? que es que como ya no trabajas aquí y yo no Bueno, tengo tiempo, Pues sí, ahora tengo yo pues mucho tiempo. pues ves, a mí Bueno, eso es lo que me Cuca. falta. Hola. Encantado. Encantado de conocerte. Tenemos aquí un aragonés de Bujaraloz. ¿Y Cuca, desde dónde viene? Vengo de Zaragoza, pero mi familia viene también de Bujaraloz. Y fue muy gracioso porque yo vine a este restaurante, que es el de los mejores de Frankfurt, por no decir el mejor. Y entonces me pregunta el dueño, ¿y tú de dónde eres? Y digo, pues yo de Zaragoza. Y dice, yo tengo un camarero aquí de Zaragoza. Bueno, no es de Zaragoza, es de un pueblo. Digo, sí, ¿de qué pueblo? De Bujaraloz. Y dije, no me lo creo, porque mi familia es de toda la vida de Bujaraloz. Y digo, no me lo puedo creer. ¿Y ahora cuánto tiempo llevas, Cuca? 4 años ahora en septiembre. ¿Y qué te trajo hasta aquí? Me trajo mi marido engañada. ¿Por qué engañada? Me dijo que íbamos a venir aquí un año para probar en el Banco Central Europeo y que, bueno, era una posibilidad de trabajo bonita. Y dijimos, pues vamos a probar. Y como nos ha ido bien, pues aquí nos hemos quedado. Bueno, Javier, ya hemos conocido a una aragonesa, solo nos falta por conocer a tu familia aquí Pues en nada, Frankfurt. nos despedimos de Coca y vamos a conocer a mi familia. Venga, Estupendo. pues Cuca, muchísimas gracias. A vosotros, ¿eh? por favor. Y a ver si nos vemos en Bujaraloz o en Zaragoza, ¿no? O en Frankfurt, donde queráis. Bueno, Jorge, pues aquí estamos en una de las torres más altas de Frankfurt para presentarte a mi familia, Carmen. Hola, muy Hola. buenas, ¿qué Hola. tal? Y mi hija Sabrina. Bueno, Hola. Carmen, por el nombre y por las pintas, tiene pinta de ser española. No sé si también eres aragonesa, que llevas la Virgen del Pilar en la medalla. No, soy berciana de León. Y Sabrina, ¿tú has nacido aquí o en Zaragoza? Aquí. ¿Y Pero- Zaragoza te gusta? Sí, como. Bastante. Sí. Bueno, Javier, comentabas que estamos en una de las torres más altas. ¿Cuántos Sí. metros más o menos? Pues son 200 y pico, ¿no? Pero hay un par más en proyecto detrás de la estación de ferrocarril. ¿Los verás tú acabados viviendo aquí o tenéis No, pensado creo- volver a creo, Aragón? no quisiera. No, hemos comprado una casita a la altura de Blanes, en la Costa Brava, no directamente en la costa, pero bueno, estamos O sea, esperando que os volvéis a España. Pues sí. ¿Pronto? Cuando Sabrina termine los estudios, estamos ya en Bueno. camino. Pues entonces nos veremos muy pronto por ahí. Nosotros nos vamos, Javier, Carmen, Sabrina. Muchas Si gracias. quieres mandar un saludo. Pues sí, quisiera mandar un saludo a mis hermanas en Zaragoza y a mi cuñada en el pueblo, en Bujaraloz, y a todos los sobrinos, claro está. Pues un saludo muy grande para ellos. Adiós, Gracias a familia. vosotros, adiós. Hasta pronto. Que vaya bien.